Muy buenos días, amados hermanos en el Señor. Dios les bendiga en esta mañana. Damos gracias a nuestro Dios por darnos la oportunidad de una vez más estar en su presencia en nuestro programa Conversando las Escrituras. Saludamos a nuestros hermanos y hermanas que sintonizan nuestro programa Conversando las Escrituras. Le damos gracias al Señor por cada uno de ellos, por aquellos que lo ven directamente o por algunos que ya a la hora a veces no lo ven directo, pero sí van al canal de YouTube y sintonizan este programa. Esperando que sea un medio de gracia para aprender cada día más de la palabra del Señor. Saludamos a nuestro hermano Manuel Cárdenas. Dios le bendiga, hermano Manuel. Y así a todos los hermanos que aman este nombre maravilloso, aman a este Dios glorioso que nos permite cada día engrandecer y fortalecer nuestra vida espiritual. Hoy día, ya viernes 1 de diciembre, se fue el mes de noviembre, hermanos amados, concluyó ya una etapa, ya es el último mes calendario, mes del año. Nos acercamos raudamente al año 2024. Muchas cosas han pasado este año, y como en todo tiempo, ¿cierto? Pasan cosas que nos van dejando huellas
en nuestra vida, pero Dios permita que, como dice su palabra, podamos mantener firme hasta el final esta convicción. El día de ayer estuvimos en el lugar de La Quebrada, junto con los santos de aquel lugar. Nos gozamos, nos alegramos y escuchamos la palabra maravillosa. Siempre nos deja algo la palabra de Dios con respecto a nuestra vida, ya sea para fortalecernos, ya sea para exhortarnos, para consolarnos, para edificarnos, que es lo importante. Bien, concluimos el capítulo 12 del libro de Hebreos y también a la vez, hermanos amados, nos va quedando un solo capítulo, que es el capítulo 13, más que nada el capítulo donde el escritor entrega los saludos, ¿cierto?, a aquellos que son los receptores de la carta. Capítulo 12, en el nombre de Jesús, por tanto nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado, y habéis ya recibido la exhortación que como hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque hijo es aquel a quien el Padre, voy a leer de nuevo, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales, que nos disciplinaban y los veneraban. ¿Por qué no obedecemos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Y aquel que ciertamente por pocos días nos disciplinaba, como a ellos les parecía, pero para lo que es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina del presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da frutos apacibles de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Vamos a detenernos estos primeros 11 versículos, hermanos amados, donde el escritor de esta carta de los Hebreos anima a seguir, puesto que habíamos oído ya de todos estos nombres o de estas personas o de estos hermanos que nos antecedieron, como por la fe ellos hicieron muchas cosas. Nos anima también a que nosotros, hermanos amados, corramos, ¿sí? Corramos esta carrera, pero que nos despojemos de aquellas cosas que nos asedian, aquellas cosas que ciertamente no nos permiten avanzar o nos permiten avanzar muy lentamente. Nos son obstáculo para correr esta carrera. Y nos anima, ¿cierto?, a despojarnos de todas estas situaciones y a correr esta carrera, pero también a considerar, escuche bien, porque a veces decimos, pero es que es difícil, es que se nos cuesta arriba, es que no tengo esto, que es la carencia, es que la enfermedad. Entonces nos pone como ejemplo a uno que murió por nosotros, ¿cierto? Y dice, debemos considerar a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores
contra sí mismos, para que vuestro ánimo no se canse hasta de mañana. Debemos mirar siempre a Jesús. Debemos mirar, hermanos, cómo Él se condujo, cómo Él vivió en esta tierra. Más de alguno pensará como nosotros tenemos la revelación, ¿verdad? Por misericordia. Ah, pero Él era Dios. No, pues, hermano, si Él estaba en carne, igual que usted, igual que yo, sufrió las mismas pasiones, fue tentado en todo, dice la Escritura. Entonces, no hubo una diferencia. No, no, hermano. Sintió las mismas necesidades que usted. Sintió cansancio, sintió sed, lloró, se afligió. Entonces, no podemos pensar de una manera absurda, contraria a lo que el escritor nos está invitando, ¿cierto? Nos está incitando a cómo debemos pensar y considerar, perdón, hermano, la actitud que Jesús tuvo. ¿Mm? Entonces, claro, cuando miramos esta situación y miramos a Jesús como Dios, no tenemos un ejemplo valórico para nosotros, queda nulo. Pero recuerde que la escritura es clara, dice, y Cristo en los días de su carne ofreció ruego. Cristo tuvo días de su carne donde vivió en la carne. Entonces, Dios bendiga a nuestra hermana María Paduro de Valdivia. Cristo vivió en la carne también. Por eso le digo, sufrió el escarnio, sufrió el maltrato, sufrió el oprobio y lo resistió. Entonces, pone como ejemplo. Y dice que nosotros aún no hemos resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. No hemos resistido. O ya habéis olvidado que la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecie la disciplina del Señor. Nosotros debemos considerar, hermano amado, hermana, todas estas situaciones para llegar a la meta. Y poner el ejemplo de nuestros padres terrenales que nos corregían a nosotros y nos castigaban muchas veces, pero ¿cuál era la visión de ellos? El comportamiento y que nosotros tuviéramos un buen pasar en esta tierra. Dios bendiga a nuestro hermano Iván Fernández Roger. Pero en el caso de la disciplina de Cristo a nosotros, hacia nosotros como hijos, porque si no dice la Escritura, si no sufrimos la disciplina, venimos a ser bastardos. Bastardo es un hijo no reconocido. No reconocido, perdón. Entonces, hermanos amados, también concluye, es verdad, dice, ninguna disciplina del presente parece ser causa de gozo, sino tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitadas. Ahora, ninguno de los hijos se quedó sin disciplina. Usted lea el Antiguo Testamento. Abraham, David, Samuel, ninguno. Miremos a Jeremías, profeta de Dios. ¿Cómo sufrió? Ezequiel, Oseas, Malaquías, todos los profetas, Juan el Bautista, todos, todos, todos padecieron. Entonces, no menospreciemos, hermanos amados, la disciplina del Señor, porque si usted es hijo o hija, recibirá esa disciplina que le favorece a usted. Luego dice, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Entramos en una condición al Evangelio, pero nuestra perseverancia, nuestra constancia va a llevar al final a la perfección de nuestra vida. Ese es el ánimo, ¿cierto? O el sentido, perdón, de ser perseverante, de ser consecuente en lo que hemos creído, en lo que a lo cual Dios nos llamó, porque Dios nos llamó a este camino, para ser constantes, para ser consecuentes con lo que creemos. No creer hoy día y mañana no. No sirve, no sirve, hermanos. Luego dice, seguir la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hoy día hay gente que no está en paz con nadie. Dice, mirad bien
no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura, estorbe o se estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Debemos tener mucho cuidado con esas cosas, hermanos amados. ¿Por qué dice seguir la paz con todos? En cuanto nos dependa de nosotros, debemos procurar estar bien con todos los hombres para poder caminar en este camino. Hay gente que pelea con una y con otras personas, aún dentro de la misma iglesia. Hay enemistades, hay contiendas. Entonces la pregunta es ¿cómo, hermanos amados, vamos a alcanzar la perfección si ciertamente empezamos a anidar cosas en nuestro corazón que luego van a brotar, de una u otra manera, van a brotar como raíz de amargura, ¿cierto? Y van a contaminar a muchos. ¿En qué sentido? Si yo tengo un pleito con fulano, ¿verdad? Y no soluciono ese pleito, no limo las asperezas, ¿m? ¿Qué va a suceder? Que a la larga ese pleito que hay en mi corazón va a empezar a aflorar y voy a empezar a hablar con esta persona, con esta otra persona y a contaminar a los otros contra fulano, pudiendo yo haber solucionado el problema. Entonces, dice, brotando una raíz de amargura, muchos sean contaminados. Y eso sucede hoy día. Por eso hay divisiones en las iglesias. ¿Mm? Porque las diferencias no se solucionan. No se llama, ¿cierto? Como el Señor dijo, si te acuerdas, si trayendo tu ofrenda al altar, te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, ve, estando tú a solas con tu hermano, reconcíliate con él. Y luego, presenta tu ofrenda. Ahora pone en otro caso. Si tu hermano tiene algo contra ti o hay algún pleito, ve y a solas arregla con tu hermano. Si te oye bien, has ganado un hermano. Si no, lleva dos testigos. Lleva dos testigos. Si no oye a los testigos, bueno, preséntalo a la iglesia. Si no oye a la iglesia, o sea, si ahí no recapacita, ya dice, téngalo como gentil y publicano, o sea, no es una persona que se ha convertido, no es una persona que ha entendido. Entonces, si la iglesia no se llena de lo que llamamos nosotros hoy día el chisme, el cagüín, ¿cierto? Que eso daña a la iglesia, daña la comunión. Y eso entra a tallar la hipocresía entre los hermanos. O sea, los saludamos y a veces algunos ni se saludan, pero hay algo que está en el corazón. Amén. Por eso no debemos atesorar ninguna de estas cosas. No sé que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió la primogenitura, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para él, arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Porque no os habéis acercado, eh, debemos ocuparnos de esta salvación, ocuparnos de esta herencia, la que Dios nos dio. Sí, porque es una herencia, hermanos amados. No podemos vender la herencia. No, compra la verdad y no la vendas, dice la Escritura. No podemos transar esta herencia, ¿no? Este hombre Saúl la vendió, ¿cierto? Y después cuando la quiso recuperar, ya estaba todo finiquitado. No se podía. Él había hecho algo, perdón, hermano, había hecho algo que para él le significó una gran pérdida. Dice que procuró con lágrimas el recuperar. Usted puede ir al relato allá en Génesis 27. Pero ya no hubo, hermanos amados. La perdió y la perdió. ¿Mm? No debemos perder esta herencia. Amén. ¿Por qué? Dice, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una vez te tocaba tocar el monte, será apedrada o pasada con dardo, perdón.
Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Si analizamos lo que aquí dice en el libro de Éxodo, ¿verdad? Capítulo 19, donde el pueblo, cierto, de Israel se acerca a ese monte que empezó a humear, empezó a temblar y la voz del cielo era como, la voz de Dios era como trueno, tuvieron tanto miedo. Dice la escritura que no nos hemos acercado a eso. Tipo figura, ¿cierto? De la ley, del tiempo, perdón, del primer pacto. No nos acercamos a eso, sino, mire, ¿dónde nos acercamos? Dice, eh, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial, la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, al Dios y juez de todos los espíritus y de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada, que habla mejor que la de Abel. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, escuche bien, si desechamos al que amonesta desde los cielos, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase aún una vez indica, escuche, la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles, las eternas. Amén. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. ¿Qué dice? Sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Este es como un cierre, ¿cierto? A lo que el escritor ha venido anunciando desde el capítulo 1 hasta este capítulo. Va concluyendo. O sea, me explico. Si yo tengo todas estas riquezas, el por qué yo tengo estas riquezas, el haber sido elegido yo como heredero, yo debo considerar entonces, ¿verdad? Una, que me escogieron no siendo yo merecedor. Dos, que me fue llamado, ¿cierto? Como hijo de Dios. Tres, que voy a recibir la herencia de la vida eterna, no siendo yo merecedor. Entonces, me concluye al final con las instrucciones, porque estas son las instrucciones finales que da el escritor para que yo pueda caminar. A veces nos justificamos diciendo, pero pucha, que es difícil este camino. Cuesta servir al Señor, sí, pero tenemos, hermano amado, tenemos una gran lucha, pero también tenemos a nuestro haber. No estamos peleando esta guerra sin armas. No estamos peleando esta guerra desprotegidos. Estamos protegidos por el Señor. Tenemos las armas del Señor a nuestro haber. Entonces, por tanto, hermano, el problema es que tal vez nosotros no sabemos utilizar nuestras armas por nuestra ignorancia, porque hemos ignorado la Escritura. Y eso sucede cuando nosotros pensamos en esto como una religión, donde vamos un día determinado, ¿cierto? A una casa de oración, cantamos, lloramos, oramos, escuchamos un sermón, pero no tomamos en cuenta, porque así nosotros lo consideramos, es un sermón. No consideramos que es la voz de Dios que nos va a hablar. Ese es por nuestra parte. Por otra parte, también tiene que haber una preparación, donde nos entreguen a nosotros no un sonido incierto, no, sin desmerecer a nadie, pero es una realidad. Dios tiene hombres preparados, ¿verdad? En sabiduría, en conocimiento, para ministrar a la iglesia. Entonces, tiene que haber algo que es recíproco. Tanto la administración como los administrados tienen que ir al unísono. Sí, y en eso
cada parte debe preocuparse de su parte, ¿verdad? No dije de esta manera, pero cada uno, yo debo preocuparme como administrado de servir a Dios, como la administración, ¿cierto? Que convoca a Dios, me está enseñando. Hoy día la palabra, tenemos, como dice el apóstol Pedro, tenemos la palabra más segura, tenemos la profecía más segura, que es la palabra de Dios. Y en esto nosotros tenemos que tener mucho cuidado con aquellas voces que se levantan, es cierto, diciendo que Dios dice esto, que Dios, que esto es de Dios, presumiendo a veces. Y no es así. Por eso que si usted tiene la palabra de Dios en su casa, léala, escudriñela, medítela. Y si me dice a mí no tengo entendimiento, pídale a Dios entendimiento. Dios tiene poder para darlo. Porque muchas veces le pedimos a Dios otras cosas. Y a veces ni siquiera tiene valor para nosotros, para nuestra vida espiritual. Bien, hasta aquí, hermanos, nos concluimos este programa ya conversando las escrituras. Esperemos que mañana podamos hacerlo nuevamente y concluir este capítulo 13. Que Dios le bendiga, hermano. Comparte este programa, comparte el canal de YouTube, ¿verdad? Usted lo puede encontrar como José Manuel Pérez Ceballos en YouTube. Y ahí están las enseñanzas, que las quiere tomar desde el principio. No me creo un gran maestro, pero el único ánimo que hay en mi corazón es que usted y yo aprendamos de la palabra del Señor y considerémosla, ¿cierto? Esta palabra de vida para nuestra alma. Que Dios le bendiga en esta mañana. Encomendemos al Señor nuestra alma en este día y vivamos esta jornada, hermanos amados, en su presencia. Padre Jesús, para los que están de duelo, que han perdido a algún familiar, que el Señor añada también a su iglesia, a los que han de ser salvos. Comparte el programa con sus amigos, con sus hermanos. Y si tiene alguna pregunta, alguna objeción, internamente, ¿cierto? Por Messenger, la puede dar a conocer, ¿verdad? Y trataremos en breve de responder a sus inquietudes. Amén. Ese es el afán que nos convoca cada día, levantarnos muy temprano, ¿verdad? Para poder así, yo digo, con la mente despejadita, y poder así difundir la palabra del Señor. Amén. Si tiene culto el día de hoy, no se quede en su casa. Vaya al culto, vaya a escuchar la palabra del Señor. Ore por su pastor, ore por su hermano, ore por su vida. Amén. La Escritura dice, orar los unos por los otros. Amén. Bien, hasta mañana, si Dios lo permite. Padre Jesús, para usted y para toda su familia. Dios le bendiga. Amén.